Hoy te traigo una herramienta que tenemos en la pantalla espinal o la pantalla de la espina dorsal, a la que creo que no se le presta la atención debida. Y es un misterio para mí porque realmente la función que desempeña es de suma importancia. Regular la estructura es fundamental, sobre todo también como liberador de estrés, porque además de la función principal que tiene, mantenernos erguidos, el movimiento, tiene otras funciones, entre ellas proteger los órganos vitales. Eso hace que la estructura esté en contacto muy estrecho con los órganos más importantes del organismo y además de protegerlos de lesiones, también absorbe gran parte del estrés. Cuando se disparan los mecanismos del estrés, se liberan numerosas sustancias que se alojan en los tejidos y si se mantiene el estrés prolongadamente, pues eso va alterando el tejido, ¿no? Cuando regulamos la espalda, estamos ayudando a liberar todo esto. En nuestro sistema, cuando hacemos la regulación principal, nos va a ir mostrando una serie de patrones en cada una de las vértebras que nos van informando del tipo de estrés que está alojado ahí. Porque solemos entender estos patrones, por ejemplo, compresión de un nervio, inflamación, degeneración, ¿no?, que aparecen en cada una de las vértebras, solemos entenderlas como algo, una alteración estructural, pero realmente va más allá porque nos está diciendo que ahí hay un estrés alojado en ese área que no solamente se queda ahí, sino que está afectando con todo lo que está conectado con eso. Fíjate si es importante la regulación del flujo de la espina, que forma parte del protocolo de alineación. Cuando trabajamos la espalda es conveniente hacer otro tipo de regulaciones que potencian esa liberación de estrés. Por ejemplo, trabajar los dermatomas o alinear o trabajar sacrocraneal, que lo tenemos aquí. Incluso trabajar los sarcodes que tienen valores más altos, ¿no?, los que muestran un nivel de estrés mayor, que los podemos ver en sarcodes original. Y luego entenderás por qué hago referencia a los sarcodes. Bueno, aquí ya te das cuenta que cuando estás haciendo una alineación de la espalda, no solo estás trabajando la espalda, ¿no?, estás trabajando mucho más que eso. Pero cuando el estrés es emocional, esto se complica un poquito más, porque emoción va ligado a neurotransmisor y neurotransmisor va ligado a una vía neuronal. Entonces, cuando hay un estrés emocional, y ya es difícil que haya un estrés y no haya una emoción de por medio, se crea un entramado en algunas áreas, porque fíjate, la espalda es especialmente sensible al estrés, porque a los lados de la columna hay una serie de ganglios nerviosos, que son los ganglios nerviosos espinales, que además están en los espacios intervertebrales casi, y esas emociones que no están gestionadas adecuadamente quedan alojados en esos espacios neuronales formando un entramado que nosotros llamamos NEC o complejos neuroemocionales, y esa es la herramienta precisamente que te quiero mostrar, que igual conoces, pero que quiero profundizar un poquito más en ella. La tenemos aquí debajo de la función principal, ¿no?, de esta pantalla, que es la regulación del flujo de la espina dorsal. Cuando hay ahí alojado este entramado entre emoción, que no es gestionada, nervios, neurotransmisores, no solamente está afectando a esa zona, está viajando a través de las fibras nerviosas a puntos muy distantes del organismo y luego pueden aparecer ahí desequilibrios que no sabemos muy bien a qué corresponden. Incluso cuando trabajamos la pantalla de PNL y de emociones, a veces tenemos que venir aquí, ¿no?, a tocar esos anclajes. Vamos a echar un vistazo a la pantalla de complejos neuroemocionales. Bueno, tenemos una serie de emociones que ahora mismo están con valor 0, que son las que el sistema va a ir chequeando, va a ver realmente cuáles de ellas están mostrando más en esos espacios vertebrales. Tenemos también unas bandejas con preguntas que si las queremos contestar, mejor, cuanto más información demos, mejor. Recuerda una emoción negativa, la que te quieres centrar, la primera vez que la sentiste, tal, y al final nos dice conectado a qué parte de la espina, pues cuando hay una alteración en un área concreta que tú quieres trabajar. Pero si no ponemos nada, no respondemos nada, el sistema va a hacer el chequeo en cada una de las vértebras exactamente igual. Es muy sencillo, tenemos que clicar en chequear y tratar emociones. Y lo que está haciendo aquí es precisamente esto, vértebra por vértebra, también hay articulaciones, como ves, del sacrocraneal, pues va a mostrarnos a ver realmente si se encuentra ahí un complejo neuroemocional, si hay una emoción
que está anclada y que está afectando a la zona. Y aprovechando, mientras el sistema va trabajando y hace esa primera regulación, te quiero mostrar una cosa que es un punto importante. Y por cierto, me paro un momentito para recordarte que si te está interesando lo que te estoy contando, pues cliques en me gusta y te suscribas al canal, porque eso es importante para nosotros. Entonces, te decía que hay un punto más que es importante y que te quiero mostrar, y es que justamente por la espalda pasa el meridiano de vejiga específicamente, que como la mayoría de los meridianos pues es bilateral, va uno a cada parte del organismo, del cuerpo, en este caso pasa a los lados de la espalda, pero el meridiano de vejiga tiene una peculiaridad. Mira, vamos a verlo porque vamos a entrar en Body Viewer, entro en Body Viewer y voy a activar la pantalla, me voy aquí a acupuntura y busco meridiano de vejiga. Empieza en la cuenca del ojo, pasa por la parte posterior de la cabeza, incluso entra en el cerebro y justo en el cuello se bifurca en 2 ramas. Esto pasa a cada lado de la espalda. Es de hecho el meridiano que tiene más puntos, o sea que tenemos realmente en la espalda 4 ramas del meridiano. Y lo interesante es que una rama que está más pegadita a la columna, a cada lado, tiene unos puntos que se llaman los puntos Su de espalda, que justamente corresponden con los espacios intervertebrales, aquí en esta imagen no se ve, pero encaja justo ahí, que conectan con los órganos más importantes. El 13, por ejemplo, conecta con el Su, es el Su de pulmón, conecta con pulmón, el 18 con hígado, el 19 con vesícula biliar, el 23 con riñón. Imagínate, ¿no? Si cuando trabajamos una vértebra realmente y estamos trabajando los complejos neuroemocionales, porque es que eso encaja justo casi donde están los ganglios nerviosos espinales. Pero es que en la rama paralela, paralelo a cada punto, aparece otro punto donde podemos trabajar y tratar, de hecho se trata en acupuntura, el área psicoemocional de ese órgano. Entonces, paralelamente al punto 13 de vejiga, podemos trabajar pues todo lo que corresponde con el área psicoemocional de pulmón, tristeza, incluso tendencia al suicidio. En el 18, que es el de hígado, que es el 47 el paralelo, podemos trabajar frustración, resentimiento. Entonces, fíjate, cuando estamos trabajando los complejos neuroemocionales, estamos tocando todos los órganos prácticamente del organismo y además liberando la tensión emocional o equilibrando, ¿no?, la tensión emocional que hay alojados en ellos. Vamos a volver a la pantalla espinal. Ya ha terminado la regulación. Entonces, aquí nos tenemos que fijar en 2 partes. La primera es la columna, ¿no?, la espalda. Y vamos a ver dónde aparecen los complejos. Vemos que aparece en este caso el AC1, el AC3, el AC4. Aquí tenemos la D8 y luego tenemos en una de las articulaciones. Y además nos está indicando cuáles son las emociones. Y fíjate, la emoción que está más reactiva en este caso, que es un paciente prueba, por supuesto, es miedo. Con lo cual, miedo y depresión son las 2 emociones más reactivas y están alojadas en estos complejos neuroemocionales. Tenemos también agresión, autista, pasividad, pero nos vamos a fijar en las que son más, tienen un valor más alto. Bueno, los valores aquí ya sabemos, son los valores de reactividad entre 60 y 100, y lo que esté por encima, lo que esté por debajo es en lo que nos vamos a fijar. Tenemos que ir eliminando estos complejos neuroemocionales, tendríamos que seguir trabajando en el mismo punto, pero aquí te hago todavía más hincapié en la importancia de esta herramienta, porque el sistema nos permite adicionar un patrón más que podremos poner en esta bandejita. Es una sustancia que nos pueda ayudar, que pueda apoyar a liberar o a trabajar esa emoción que está alojada ahí, esa emoción no gestionada bien. Y claro, podemos poner lo que queramos, podemos incluir aquí desde una fitoterapia relajante, flores de Bach, podemos poner también remedios homeopáticos, incluso también hormonas o neurotransmisores, por ejemplo, serotonina, endorfinas. Y vamos a buscar esta sustancia acorde con las emociones. En este caso, las más altas son miedo y depresión. Pues yo voy a poner Mimulus y vamos a cargar la sustancia, el load substance. Y entonces va a hacer el test y fíjate, encaja al 100%. ¿Ves la bandeja de arriba? Ahí nos dice hasta qué punto ayuda la sustancia que hemos puesto para reparar esa alteración emocional que está alojada ahí en los
en estas vértebras, ¿no? Formando esos entramados que llamamos complejos neuroemocionales. Bueno, pues la sustancia va perfecta, así que ahora volvemos a chequear y vamos a seguir trabajando hasta que desaparezcan los complejos neuroemocionales en cada vértebra, y nos interesa también que las emociones entren más dentro de rango, ¿no? O sea, que el miedo no esté tan alto, esté más bajito, que esté todo como más centrado. Luego también fíjate que aquí tenemos los dos índices que realmente son índices de rectificado, iguales que tenemos en la pantalla de PNL, de emociones y neurotransmisores, el índice de amor y el índice de frustración. Vale, pues nos interesa que el índice de amor esté por encima del índice de frustración. En este caso están casi iguales, pero el índice de frustración un poquito por encima, ¿no? Un poco superior. Nos interesa al revés. Entonces seguimos trabajando hasta que desaparecen los complejos neuroemocionales, en este caso todavía quedan 2, y las emociones están como más centradas. Y aquí ya los valores de rectificado, el índice de amor ha superado bastante el índice de frustración, y como ves, la bandeja donde hemos cargado se ve el porcentaje de mejora, ¿no? de ayuda que hace la sustancia, ha bajado a 35, o sea, como que en esa segunda regulación ha hecho un gran trabajo, ¿no? A veces podemos seguir incluso más, o sea, aparecen los complejos neuroemocionales y vemos que las emociones no están centradas y queremos seguir trabajando. No es necesario, porque una vez que ya el complejo no aparece en la vértebra podemos dejarlo. Y si seguimos, el sistema nos va a decir, ya está bien, para. ¿Qué diferencia hay entre este cuadro emocional y el de PNL? El de PNL es un cuadro general donde vamos a ver emociones que resuenan y que están reactivas en todo el organismo. Aquí nos está diciendo específicamente cuáles son aquellas que están alojadas más a lo largo de la espalda, en estos complejos nerviosos. A veces pueden ser las mismas, pero no tiene por qué. Espero que te haya parecido interesante todo lo que te he contado y que a partir de ahora empieces a utilizar esta herramienta no solo cuando queremos regular la espalda, sino también la tengas en cuenta en otras muchas situaciones. Y además espero haberte aportado no solamente alguna cosa técnica que tú no sepas, sino que te haya ayudado a tener una visión más amplia de la herramienta que tenemos y de nuestra disciplina. Y ya por último, haznos un guiño, clica en me gusta para que sepamos que te ha interesado, y suscríbete al canal para que podamos seguir creando contenido y tú puedas disfrutar de vídeos gratis como este y te pueda decir, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.